Hoy me siento muy emocionada, contenta, nerviosa de estar acá, ¿no? Es un montón de emociones y todas al tiempo, porque de verdad que es un gran privilegio poder venir a compartir con ustedes una palabra, pero también es una responsabilidad muy grande. Entonces, me da nervios, pero sé que hoy vamos a disfrutar estar acá y hoy Dios va a hablar a nuestros corazones. Así que bueno, veo algunas caras que de pronto no son tan conocidas, pero tal vez no sepan bien quién soy. Para los que todavía no saben quién soy, me llamo María Alejandra Díaz, hago parte de esta comunidad y hoy pues tengo el privilegio de estar acá con ustedes compartiendo una palabra. Pero además hoy vengo a hablar de un tema muy bonito y un tema que iniciamos hace 8 días y una serie que empezó el domingo pasado que se llama Enjoy. Para los que no saben, enjoy quiere decir gracia en inglés, porque aquí nos encanta hablar en inglés. Bueno, hay ciertas palabras que suenan más chévere en inglés que en español y esa es la verdad. Entonces quisimos ponerle enjoy, pusirle. Esos fueron los nervios hablando. Pero el motivo por el cual hemos iniciado esta serie es porque en esta casa creemos fielmente que Dios quiere que cada uno de nosotros, sus hijos, vivamos una vida abundante. Y nuestro versículo central está en Juan 10:10, donde dice que el ladrón solo viene a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y la única forma de vivir esa gracia y esa vida abundante es por medio de experimentar y vivir el amor incondicional de Dios. Pero no hay otra forma de conocer y vivir ese amor, sino es por medio de una relación con Jesús, y es así como conocemos de esta gracia que tiene el poder para cambiar nuestras vidas. Efesios 2:8 dice: porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Y hace 8 días entendimos algo muy importante, y es que la gracia es un regalo y no hay nada que podamos hacer para merecerla, porque ya nos fue dada, ya la tenemos. Pero sí hay una cosa que nosotros podemos decidir, y es disfrutarla y recibirla. Les voy a pedir un favor, ¿me pueden prender las lámparas de atrás? Porque está muy oscuro y no veo caras. Ese, gracias. Y también les sirve a ustedes para tomar apuntes, tienen más luz. Tomen apuntes. Entonces, la gracia es un regalo y nosotros podemos decidir si queremos recibirlo, vivirlo y experimentarlo. Pero hace 8 días el pastor William nos explicaba algo el pastor Willy, nuestro pastor Willy. Cuando le dicen William se siente regañado. Nuestro pastor Willy nos enseñaba algo muy importante, pero también nos dejaba ver algo que nos confrontaba un poco, y es que es muy probable que muchos de nosotros no estuviéramos viviendo y experimentando esta vida abundante. Y el motivo por el cual no estamos experimentando esta vida abundante que Dios vino a traernos es a causa de un virus. Y hay un virus que se ha metido bien adentro de la iglesia y que ha venido por muchos años contagiándonos. Y nos enseñó que este virus tiene nombre propio, y es religión. Y este virus de la religión ha venido infectando personas. Y entendimos qué era esa religión. Y entendimos que la religión es todo esfuerzo humano por querer ganarnos el favor de Dios. Y entendimos también que es a raíz de algo que hoy en día es muy común y que estamos viendo mucho, y es el humanismo. Y entonces este humanismo nos ha dicho que nosotros somos el centro de nuestras vidas, y entonces nos ha llevado a nosotros a poner nuestra fe en nuestras obras y en nosotros. Así que el humanismo es fe en nosotros, pero todo lo contrario al humanismo es la gracia, y la gracia es nuestra fe en Dios y en una única obra, y es en la obra de Jesús. Así que el humanismo es el enemigo de la gracia, y este virus ha empezado a meterse en medio de nosotros, y el motivo es porque esto es lo que nos han venido enseñando. Y este virus ha hecho que se empiece a enseñar un evangelio incorrecto que tiene la tendencia a producir cristianos hipócritas, y es que si el evangelio se corrompe, los cristianos también se corrompen.
Pero la religión, al igual que cualquier otro virus, se puede propagar por medio de un canal. O sea, esto no se propaga solo. Este virus se ha venido propagando porque los cristianos han sido infectados. Pero si nosotros logramos detectar este canal de transmisión, vamos a poder contrarrestarlo y, ¿por qué no?, vamos a poder solucionarlo y soñar de verdad con un evangelio íntegro, no con un evangelio transformado y un evangelio corrupto que ha creado cristianos hipócritas. Y es por eso que hoy vamos a estar aprendiendo sobre ese evangelio íntegro y también sobre la causa de este virus. Así que vamos a empezar por explicar qué es la integridad del evangelio. Y les voy a leer hoy mucho, así que yo les voy a pedir que estén bien atentos. Si les está dando un poquito de sueño, entonces se sacuden un poquito, porque voy a leer harto, pero creo que es importante explicarles y leerles hoy de la palabra. Y voy a leer mucho sobre Gálatas. Y Gálatas es una carta que escribe Pablo a la iglesia en Galicia, y cuando la lean, sientan el tono con el que las voy a leer, porque yo leía esta carta y yo decía, wow, o sea, aquí hay un Pablo bravo, o sea, Pablo está bien molesto cuando escribe esta carta, pero también pensaba, qué importante esta carta que deja Pablo con esta confrontación a esta iglesia, que además también la vemos como confronta a la iglesia en Corintios, pero lo importante es que él deja esto escrito, y aunque él corrige a esta iglesia, vemos que hoy en día lo que él está queriendo corregir acá sigue pasando en medio de la iglesia. Entonces vamos a ser confrontados. Yo fui confrontada y van a ver y sientan ahí el tonito. Entonces Pablo les dice, el problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del evangelio. Más adelante continúa diciéndole, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Santiago, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaba rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos, o sea, lo vendió, y le dijo, si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Somos salvos por fe y no por obras. Eso es lo primero que quiero que se guarden en esta mañana en su corazón, que lo único que nos justifica y lo único que nos salva es nuestra fe en Jesús. Así que si estamos hablando de la integridad del evangelio, tenemos que aprender primero qué es íntegro, qué significa íntegro. Íntegro quiere decir que está hecha de una sola materia, que no tiene mezclas, que no tiene alianzas, que hay un solo componente que lo compone. Entonces, ¿qué es el evangelio íntegro? El evangelio íntegro significa que el evangelio está hecho de un solo material, que no tiene mezclas ni alianzas. ¿Y cuál es este material? Y podemos descubrir cuál es el material cuando analizamos la palabra, y ahí nos dice de qué está hecho el evangelio de Cristo. Romanos 1:17 dice, de hecho el evangelio se revela para... Perdón, es que sin las gafas me acabo de dar cuenta que me cuesta leer. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. El evangelio está hecho de un solo material, y ese material es fe. El evangelio no tiene ningún otro material, es solo fe. Fe para producir salvación, fe para producir vida.
Así que, ¿qué estaba amenazando la integridad del evangelio? ¿Qué estaba amenazando ese material que es fe para que Pablo escriba tan bravo? O sea, yo no sé si ustedes lo notaron, pero Pablo estaba sonando a Pedro, o sea, lo estaba regañando, estaba confrontando a esta iglesia, pero además vemos un Pablo celoso de cuidar la integridad del evangelio, o sea, él estaba cuidando muy bien lo que el evangelio tiene que ser, pero ¿qué lo tenía tan molesto? Y era que él se dio cuenta que la iglesia se estaba contagiando del virus y que estas personas estaban empezando a ser infectadas. ¿Infectadas de qué? De correr el riesgo de pensar de que no había sido necesario de que Jesús muriera en la cruz. Y eso es gravísimo. Estaban reemplazando un legalismo judío por un legalismo cristiano, añadiéndole obras y un reglamento a la fe. Ellos estaban pensando que por sus obras iban a poder ganarse el favor de Dios y que iban a mover la mano de Dios. Así que ellos no estaban descansando plenamente en la obra de Jesús en la cruz y no estaban viviendo esa vida abundante por la carga de tener que pensar que tenían que cumplir un reglamento. Y es que si nosotros pudiéramos salvarnos por nuestras buenas obras, pues entonces Jesús nunca hubiera tenido que venir a morir en la cruz por nosotros. Y entonces Dios se equivocó y mandó a sufrir a su único hijo innecesariamente, solo por el placer de verlo sufrir. Y eso es lo que hacen las obras. Que nosotros le digamos a nuestro Padre, ¿sabes? Yo creo que no era necesario que tu hijo muriera y que tuviera que sufrir todo lo que sufrió, porque yo también podía ganarme mi salvación. Así que, ¿qué encontró Pablo en el evangelio que se estaba predicando en Galacia? Y es que la iglesia de Galacia estaba mezclando el evangelio con otro material y eran obras. Entonces ellos estaban empezando a pensar que tenían que circuncidarse, se dice así, circuncidarse para poder vivir ese legalismo cristiano y que era necesario que ellos hicieran cosas para poder mantener su salvación. Y entonces Pablo estaba preocupado, y aunque a él no le preocupaba tanto que fueran salvos, porque esta comunidad de una iglesia que creía y tenía fe en Jesús, estaba preocupado era que volvieran a esclavizarse de las obras y que volvieran a pensar que es que ellos tenían que hacer algo para mantener su fe, porque es que vivir por obras trae maldición, y Pablo quería que ellos vivieran en libertad y que experimentaran realmente esa plenitud que había en descansar en la obra de Jesús. Gálatas 3, del 10 al 11 dice: todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie será justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Así que él notó que esta comunidad se estaba esclavizando, pero además estaba viviendo en temor. Y en el temor de darse cuenta que ellos no podían cumplir esta ley. Y entonces el temor que producía la ley, porque el pago de no cumplir la ley era la muerte eterna. Así que ellos estaban viviendo bajo esa esclavitud y ese miedo. Gálatas 5:1 continúa diciéndole: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Y lo triste es que hoy en día, o sea, esto fue escrito hace miles de años, cientos de años. Y hoy en día hay muchas iglesias que continúan predicando esto, un evangelio de fe más obras. Hace poco el pastor Felipe vino y nos compartió una enseñanza muy bonita, pero él nos describió muy bonito este tema de la fe más las obras, y a mí se me quedó grabado, y tal vez ustedes ya lo escucharon, pero hoy se los voy a recordar porque es muy ilustrativo sobre lo que significa la fe más las obras. Entonces resulta que todos nosotros en la vida nos vamos a enfrentar a un examen. Ustedes que están chiquitos todavía tienen que hacer exámenes en el colegio, ¿no? Y uno estudia para ese examen y uno se estresa, uno le angustia. O sea, yo me acuerdo que cuando yo tenía un examen, yo me preparaba y me producía cierta ansiedad y cierto estrés. Pero entonces este examen, al cual todos nosotros nos vamos a enfrentar en la vida, es un examen que determina algo muy importante, y es nuestra salvación. Este examen determina si vamos a tener vida eterna o no, y si somos salvos o no. Y es un examen difícil, es un examen que consta de 10 preguntas. Lo complicado es que es un examen de 10 preguntas y aquí no hay subjetivos. Aquí no hay un yo creo, aquí no hay un yo pienso o debe ser por acá.
Aquí hay 10 preguntas con 10 respuestas exactas y hay que responder las 10 al pie de la letra para sacarse 100. 99.9, pierdes, fallas, moriste, no eres salvo. La única forma de ser salvo es si responde las 10 preguntas. Entonces tú llegas a ese examen un poco tenso y dices, wow, hay tantas cosas que dependen de esto. Y entonces el profesor te da a ti el examen, lo tienes en tu mano, ves las 10 preguntas y vas a empezar a llenarlo porque, wow, es tan importante. Y entonces el profesor te dice, bueno, saquen un esfero. Y antes de empezar a llenar este examen, les tengo una gran noticia. Hay una sola cosa que deben hacer para pasar este examen. Una sola cosa. Así que cojan su esfero y sobre estas 10 preguntas escriban Jesús. Eso es todo lo que tienen que hacer para pasar el examen. Escribir Jesús sobre las 10 preguntas. Y entonces algunos nos emocionamos y decimos, wow, o sea, todo ese estrés que tuve, ese miedo de no poder cumplir estas 10 preguntas y es así de fácil. Y entonces yo escribo Jesús y estoy emocionado y me voy a parar del puesto, pero entonces empieza una voz a decirte que de eso tan fácil no dan tanto, eso no puede ser así de fácil. Y entonces empieza a llegar una duda. Entonces tú dices, uy sí, me vuelvo a sentar. Solo por si acaso, yo escribí Jesús, pero voy a empezar a llenar las 10 preguntas porque necesito un plan B. Necesito un plan B y solo por si acaso empiezo a llenar las 10 preguntas. Y es que eso es lo que hace el virus. El virus nos produce inseguridad en nuestra fe, porque es que nos parece tan sencillo que lo único que necesitemos en nuestra fe sea creer en Cristo, que lo único que necesitamos para nuestra salvación sea creer en Cristo, que entonces por si acaso, yo voy a agregarle obras. Y entonces creemos que nosotros tenemos que contribuirle a nuestra salvación. Porque es que lo que pagó Jesús no alcanzó. No alcanzó, a él le faltó un saldito. O sea, porque él murió en la cruz, pero quedó un saldito ahí chiquito. Entonces yo voy a llenar ese saldo y voy a contribuirle a mi salvación con mis obras. Porque yo necesito aportar a mi salvación. Y eso está mal, porque lo único que necesitamos para ser salvos es fe en Jesús. Y si nosotros empezamos a mezclar este evangelio de fe con obras, va a perder su pureza. El evangelio íntegro solo necesita fe para salvación, no obras para salvación. Más adelante en Gálatas 3, 1 al 3 les dice, y yo leía este versículo y yo decía, aquí le podemos poner nombre propio, o sea, yo aquí puedo decir María, yo puedo decir César, yo puedo decir Santi, yo puedo decir Mariale, porque es que yo creo que en algún momento de nuestra vida cristiana todos hemos caído, así sea un poquito, en legalismo, un poquito en religiosidad, algunos más que otros, pero todos hemos creído que tenemos que cumplir un reglamento para ser salvos. Entonces cuando yo leía esto, porque él dice aquí, Gálatas torpes, y yo decía, wow, Mariale torpe, o puede ser Santi torpe, cualquiera, no, Eclesia para meternos a todos, ¿no? Eclesia torpe. ¿Quién los ha hechizado a ustedes ante quien Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? ¿No nos ha sido presentado el evangelio claramente? ¿Acaso no nos han dicho una y otra vez que la salvación es solo por la fe en la obra de Jesús? ¿Acaso él mismo no se nos ha presentado claramente? ¿Por qué nos estamos dejando confundir y hechizar? ¿Por qué estamos pensando cosas que no son? O sea, ¿en qué momento nos dejamos confundir? Solo quiero que me respondan esto, así que solo quiero que me respondan esto. Pueden decirlo en voz alta, pueden decírselo ahí para ustedes, pero saben, no, respondan en voz alta por si se están quedando dormidos. Y esta es la pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo por las obras que demanda la ley o por la fe con la que aceptaron el mensaje? ¿Fue por obras o por fe? Entonces, ¿no está claro? ¿En qué momento nos dejamos confundir y hechizar? ¿Tan torpes son? Todos, ¿no? No les estoy yo diciendo a ustedes. Pero vean, la palabra torpe también está en la Biblia, o sea que usted le puede decir a alguien, torpe. Tan
tan torpes son. Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? Wow, sí. Y ellos sabían que habían recibido al Espíritu Santo por su fe en Jesús y no por las obras. Y yo me pregunto si alguno de nosotros piensa que recibió el Espíritu Santo por algo que hizo. Es que yo un día fui a la iglesia y yo levanté mis manos, ayuné durante 31 días seguidos, oré sin parar y entonces fui bautizado. Y le di un plato de comida a alguien que tenía hambre. Y entonces ese es el Espíritu Santo. ¿Alguien cree que fue por eso? No. Recibimos al Espíritu Santo el día que pusimos nuestra fe en la obra de Jesús, no como un premio a buenas obras. Y es que si nosotros queremos ser salvos por la ley, tenemos que cumplir la ley en su totalidad. O sea que vamos a volver a este examen de 10 preguntas, con 10 preguntas exactas, en donde tenemos que responderlo al pie de la letra. Tenemos que responderlo exactamente. Si te fallas en 0.01, ya perdiste. Y ninguno está capacitado, y esa es la verdad. Nadie está capacitado para cumplir estas 10 preguntas al 100%. Así que si queremos ser salvos por nuestras obras, tienes que cumplir toda la ley. Gálatas 5 del 2 al 4 les dice, porque todos es una misma carta, ¿no? Yo he venido leyéndoles de una misma carta. Escuchen bien, yo Pablo les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que traten de ser justificados por la ley han roto con Cristo y han caído de la gracia. Jesús no vino a salvarnos, a proteger dogmas. Él no vino a proteger una religión. Él no vino a proteger estas 10 preguntas. Él no vino a proteger un reglamento y una forma. Él vino a proteger a sus hijos y a salvar a los hijos de Dios y a salvar a los pecadores. Así que dejemos de cuidar una ley, dejemos de cuidar un dogma, una religión. Porque es que si nuestro modelo a seguir es Jesús, nosotros tenemos que cuidar lo que Él vino a cuidar y es sus hijos. No tenemos que cuidar una religión. Así que muchos entonces estarán preguntándose en este momento, de pronto no todos, pero algunos sí. Ok, entonces si la ley nos salvaba, ¿para qué nos dio Dios la ley? O sea, si la ley no nos iba a producir salvación, ¿para qué existe? Bueno, la ley tiene un objetivo, la ley tiene un propósito. Romanos 3:20 dice, por tanto nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia de pecado. La ley nos da conciencia de pecado. La ley nos muestra nuestra necesidad de un Salvador. La ley nos revela principios de vida. La ley nos deja ver la enfermedad que hay en nuestro corazón y la necesidad de un médico que nos ayude a sanarla. Y ese es el objetivo de la ley. Romanos 3:31 dice, entonces, ¿con la fe eliminamos la ley? De ninguna manera. Por el contrario, confirmamos lo que la ley enseña. Y es que la fe no elimina la ley. Es más, confirma lo que la ley dice. Y la ley no es anulada por la gracia, la ley es confirmada por la gracia. Vean, la ley es tan importante para Dios que Él mandó a su único hijo a morir por ella, a pagar por la consecuencia de lo que la ley producía, que era muerte. O sea, la ley es tan importante para Dios que Él dijo, yo tengo que hacer algo al respecto. ¿Y qué puedo hacer al respecto? Mandar a mi hijo a morir por ella. Así de importante era la ley para Dios. La ley es dada la ley no puede justificarnos. Pero también hay que entender algo muy importante, y es que nosotros debemos respetar la sabiduría que hay en la ley, entendiendo que no debemos confiar en ella para la salvación. Porque si la ley se cumple para bendición, es buena, porque ahí hay sabiduría, ahí hay principios, ahí hay sabiduría de Dios que nos permiten
ser protegidos y cuidados. Pero si nosotros cumplimos la ley para salvación, es mala y es perversa. El amor de Dios no anula el principio de la siembra y la cosecha. Piensa por un momento que te dicen, no deberás robar, pero tú robaste. Y entonces robaste y lo más grave es que te cogieron y lo hiciste mal. Mentira, eso no es lo más grave es que robaste, no es que lo hubieras hecho mal. Robaste y te cogieron. Y te cogió la policía. Dios no te va a maldecir por robar. A diferencia de lo que muchos creen, Él no te va a maldecir, te va creciendo maldición. Robaste. Él no te va a maldecir, pero Él no te va a bendecir. Pero además de que no te va a bendecir, Él no te va a eximir de tu responsabilidad sobre las consecuencias de tus actos. Y si la policía te cogió, te van a meter a la cárcel por robar. Y vas a tener que responder por las consecuencias. Pero si tú entendieras que bajo la ley hay un mandamiento que dice no robarás y tú lo respetas y lo haces, vas a recibir bendición porque es sabio. Así que la ley buscaba cuidarnos y protegernos. Dios ya nos eximió del examen. O sea, Dios ya nos eximió de un examen súper difícil de 10 preguntas. No esperemos también que nos exima ahora de todas las consecuencias de nuestras malas decisiones. Deuteronomio 30:19 dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Tú tienes la opción de decidir. ¿Qué vas a elegir? ¿La bendición o la maldición? ¿El bien o el mal? Entonces no esperes que después de que te eximieron del examen de 10 preguntas, también te vayan a eximir de las consecuencias de tus actos. Pero ¿sabes? Dios te ha dado sabiduría. Y Dios te ha dado gracia para cumplir y respetar la ley y para elegir bien. Así que elijamos bien y elijamos la bendición. Y Dios te ha dado gracia. Y por esa gracia que nos ha sido dada, nosotros podemos cumplir esta ley. Y podemos cumplir esta ley en su esencia. Entonces, así como el evangelio íntegro es por fe, bueno, la ley también íntegra tiene una esencia. Y esa esencia nos la responde Jesús cuando se acercan sus discípulos y le preguntan: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Él le responde: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás al prójimo como a ti mismo. La esencia de la ley es amar a Dios y amar a los demás. Y es su amor y su gracia en nosotros que nos habilita para cumplir esa ley. Así que nosotros sí podemos cumplir esa ley. Nosotros sí podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos por esa gracia que hay en nosotros. El propósito de la ley no es que seamos perfectos. No era una conducta. No era crear pequeños clones, porque pues si Él hubiera querido crear clones, nos hace a todos igualitos y todos estaríamos aquí pequeñas copias. Y eso no hizo Él no hizo clones. Él no quería un montón de gente perfectica por medio de la ley. Él quería que la ley nos llevara a Cristo, porque eso es lo que hace la ley. Nos lleva a Cristo y a reconocer nuestra necesidad de un Salvador. Cristo no te exime de las consecuencias de tus malas decisiones, pero Cristo sí anula la consecuencia de la muerte eterna. La ley no da vida, solo Cristo da vida. Así que recapitulemos hasta este punto, porque ya vamos a entrar en nuestra recta final. Entendimos que el evangelio está hecho de un solo material y entendimos que el único material que se necesita para vivir el evangelio y vivir la vida abundante es eso. Santi, duro, es que se están durmiendo, grítales. La fe, no fe más obras, porque eso es religión. Así que, ¿cuál es la causa del virus? O sea, ¿dónde se origina? ¿Por qué se crea este virus? Y ya lo hemos hablado,
Pero el motivo por el cual estoy siendo tan redundante y estoy repitiéndole tanto esto mismo es porque de aquí tenemos que salir de acá con esta vaina clara. Porque si nosotros queremos vivir la vida abundante, esto tiene que, mejor dicho, grabarse en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra vida diaria. Y es que creer que nosotros debemos obedecer la palabra de Dios y la ley para mantenernos santos y mantener nuestra salvación es igual que decir que la muerte de Jesús no fue suficiente. Es decir, no alcanzó. Y yo voy a poner de mi parte para mantener mi salvación. Y es querer pagar por algo que solo Jesús podía pagar. Así que estamos viendo cómo cubrimos ese saldo. Y eso es un grave error. Porque la muerte de Jesús fue absolutamente suficiente para cubrir todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y mientras tú estás pensando que quedó un saldo, Dios te está diciendo, no quedó un saldo. Yo además aboné más. Porque es que tus pecados futuros también están perdonados. Entonces no hay ningún saldo, hay un abono. Vive libremente. Vive tranquilo porque tú no tienes que ir y poner nada. Aquí no faltó el centavo para el peso. Aquí Él proveyó además de manera sobreabundante para nuestra salvación. Entonces vivamos de esa forma. Y es que la ley jamás hubiera podido cambiar a nadie por dentro. La ley lo único que estaba haciendo era crear cristianos hipócritas. Voy a leerles de Lucas 18, del 9 al 14. No está en las diapositivas, entonces no lo vas a encontrar ahí. Pero es la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos, que dice: luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Y escuchen esta oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros, para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Y fue este cobrador de impuestos el que reconoció su necesidad de un Salvador. Él fue el que reconoció su incapacidad de ser salvo por sus obras. Y él fue quien se humilló y le dijo: Señor, yo necesito de ti. El fariseo fue a jactarse en sus obras. Y es que en la fe no hay jactancia. Y eso lo aprendimos esta semana para los que estamos haciendo el estudio bíblico de Romanos. En la fe no hay jactancia. No podemos jactarnos de nuestras obras. El ayuno, la oración, el diezmar, eso es bueno. Las disciplinas espirituales son buenísimas, pero son para edificación personal. Las disciplinas espirituales son para que nosotros crezcamos en nuestra fe, pero no son para salvación. Así que si estamos practicando disciplinas espirituales para salvación, vas a fallar la prueba. No hay jactancia en la fe y solo el evangelio de la gracia puede producir cristianos auténticos, porque lo que moviliza al evangelio de la gracia es el amor. Y ya no nos va a impulsar el miedo, ya no nos va a impulsar el temor a no ser suficientes, a no poder cumplir una ley, a la consecuencia de la muerte eterna. Ahora solo nos va a impulsar su gracia, que produce amor, y nos va a movilizar ese amor. Dios quiere que nosotros vivamos un evangelio de gracia íntegro basado únicamente en fe. Fe en creer que Jesús es suficiente, que todo lo que necesitamos para ser salvos es creer en Él. Fe en saber que Dios nos ama
tanto que Él nos acepta tal y como somos. Fe en saber que Él ya proveyó de manera sobreabundante y que ahora podemos vivir una vida abundante y de éxito. Y el amor de Dios está ahí. El amor de Dios está acá. Esa gracia está acá. Está disponible para todos nosotros. Todos tenemos acceso a esa gracia. Así que decidamos recibirla. La gracia, a veces nos parece que la gracia es un concepto muy abstracto, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo conocí de Dios y hablaban de la gracia, la respuesta siempre era: ¿qué es la gracia? La gracia es un favor inmerecido. ¿Y ese favor que hace por mí? ¿No? Era como a veces tan abstracto. Pero la gracia es el poder de Dios en ti. La gracia es el favor de Dios sobre ti. La gracia está en ti y ofrece 1.000.000 de cosas para tu vida: transformación, sanidad, favor de los demás. La gracia abre puertas. La gracia hace tantas cosas y la gracia está ahí para nosotros. Y la gracia no anula la santificación, no la anula. La gracia es el poder de Dios que hay en ti para ser santo. Tú puedes ser santo por la gracia que hay en ti. Tú no eres santo por tu conducta, tú no eres santo por tus obras, tú no eres santo por seguir un reglamento. Tú eres santo porque en ti hay gracia y hay el poder de Dios que te está santificando cada día. La gracia transforma. Y quiero dejarlos con esta frase que escuché hace un tiempo y me pareció espectacular. Y es que la fe recibe lo que la gracia ofrece. Activa tu fe. Abre tu corazón. Abre tus manos y recibe por fe todo lo que esa gracia tiene para ti. Decide vivirla y disfrutarla. Así que, iglesia, los invito a que nos pongamos de pie. Vamos a orar. Y hoy tenemos que salir de acá protegidos en gracia, de saber que ese virus nunca más nos va a dejar a tocar, que no volveremos a ser infectados de ese virus. Y cuando ese virus venga a querer infectarnos, cuando ese virus se acerque y empiece a decirte: tienes que hacer esto para ser salvo, te portaste mal, vas a perder tu salvación, hiciste esto y Dios te va a quitar tu salvación, tú vas a recordar esto. Y es que solo necesitas fe en Jesús para ser salvo, y que Él ya te perdonó pecados pasados, presentes y futuros. Así que vamos a vivir ese evangelio de la gracia. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por tu gracia. Te doy gracias porque tú eres lo único necesario para ser salvo, Señor. Y hoy queremos reconfirmarte, Señor. Hoy volvemos a decir, hoy volvemos a confesar que creemos en ti, que creemos en lo que tú hiciste en la cruz, que creemos que tú eres lo único que necesitamos, Señor, para ser salvos. Y te damos gracias, Señor, porque reconocemos que no podíamos cumplir con todo lo que se necesitaba, porque reconocemos nuestra necesidad de ti, porque reconocemos, Señor, que estamos enfermos, necesitamos ser sanados, Señor. Hoy, Señor, queremos recibir todo lo que tu gracia ofrece. Hoy, Señor, vamos a activar nuestra fe. Hoy vamos a ser llenos de ti, Espíritu Santo. Y hoy vamos a salir llenos de tu poder, Señor. Y vamos a salir de acá con ese dunamis, con ese poder tuyo que habita en nosotros. Y vamos a vivir plenos, vamos a vivir felices, vamos a vivir esa vida abundante que tú tienes para nosotros, Señor. Hoy nos levantamos llenos de fe y hoy por fe activamos esa gracia. Y hoy extendemos nuestras manos y levantamos nuestras manos y brazos y te decimos: Señor, yo quiero más gracia, lléname de tu gracia. Y hoy mi fe declara que yo creo en ti, que soy lleno de gracia y que juntos va lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Te damos gracias y te bendecimos.